Hola, soy Soledad Cecilia Pets. Es un gusto saludarles. Hoy hablaremos acerca de las propiedades volumétricas de los fluidos y sus diagramas PV, PT, PVT. Sin más, comencemos. Antes de comenzar definamos que T mayúscula es temperatura absoluta, V mayúscula es volumen absoluto y P mayúscula es presión absoluta. El proceso de cambio de fase del agua a una atmósfera de presión se repetirá a diferentes presiones para elaborar el diagrama TV correspondiente al agua, al añadir peso sobre la parte superior del émbolo, hasta que la presión P1, dentro del cilindro, alcance a su víndice 2. El agua tendrá un volumen específico más pequeño que el que tenía la presión P1. A medida que se transfiere calor al agua bajo esta nueva presión, el proceso seguirá una trayectoria muy similar a la del proceso a una presión P1, aunque hay diferencias notables. Primero, la presión P1, el agua empieza a hervir a temperatura más alta. Segundo, el volumen específico del líquido saturado es más grande, y el volumen específico del vapor saturado es más pequeño que los valores correspondientes bajo la presión P1. Esto es, la línea horizontal que conecta los estados de líquido saturado y de vapor saturado es mucho más corta. El diagrama PV de una sustancia pura es similar al diagrama TV, pero las líneas constantes de T, al igual que este diagrama, presentan una tendencia hacia abajo. Considera un sistema cilindro-émbolo que contiene agua líquida a 1 a 150 grados, como líquido comprimido. Si se disminuye el peso al émbolo, la presión dentro del cilindro disminuye gradualmente y el volumen del agua aumenta, desplazando el émbolo hacia arriba. Se deja que el agua intercambie calor con los alrededores, por lo que su temperatura permanece constante. Cuando se alcance el valor de la presión de saturación a la temperatura especificada, 0,4758 megapascales, el agua comenzará a hervir. Al conectar mediante una curva los estados líquidos del líquido saturado con los de vapor saturado, se obtiene el diagrama PV de una sustancia pura. Es posible representar el diagrama PVT de una sustancia como una superficie en el espacio, como muestra la figura. Aquí T y V son las variables independientes y P la variable dependiente. Todos los puntos sobre la superficie representan estados de equilibrio. La totalidad de los estados a lo largo de la trayectoria de un proceso de cuasiequilibrio yacen sobre la superficie PVT, puesto que tal proceso debe pasar por estados de equilibrio. Las regiones de una fase aparecen como superficies curvas sobre la superficie PVT, y la región de dos fases como superficies perpendiculares al plano PT. Era de esperarse, puesto que las proyecciones de las regiones de dos fases sobre el plano PT son líneas. La totalidad de los diagramas bidimensionales expuestos hasta ahora son solo proyecciones de esta superficie tridimensional sobre los planos apropiados. Un diagrama PV y el diagrama TV es justo una proyección de la superficie PVT sobre el plano PV, y el diagrama TV no es más que una ojeada a esta superficie. La superficie PVT presenta de inmediato una gran cantidad de información, pero en un análisis termodinámico es más conveniente trabajar con diagramas bidimensionales como PV y TV. Cuando las sustancias puras alcanzan las condiciones críticas de los fluidos críticos, se comportan como gases. Los gases obedecen ciertas leyes que se mencionarán en el siguiente subtema, mientras que los gases no ideales solo la cumplen a bajas presiones. Para describir el comportamiento de un gas de masa m, es necesario encerrarlo en un recipiente de volumen 5, para posteriormente realizar experimentos. Llevando a cabo estos experimentos se ha encontrado que, a densidades pequeñas, todos los gases tienden a mostrar una relación sencilla entre las variables macroscópicas V, P y T. A esta relación se le conoce como la ecuación de estado, y a los gases que cumplen con esa relación se les llama gases ideales, y por lo tanto esa relación es la ley de los gases ideales. Así pues, la cantidad de gas en un determinado recipiente contribuye a determinar la presión P en su interior, y es esa presión, junto con su temperatura T, el volumen 5 del recipiente y la masa m del gas, de allí el nombre de variables macroscópicas. Ahora hablemos de la ley de Boyle. En 1659 Robert Boyle fabricó una bomba de vacío motivado por la lectura sobre los experimentos de von Guericke sobre el vacío. Mostró que el sonido se transmitía como una vibración en el aire. Verificó la afirmación de Galileo sobre la caída libre independiente del peso. Mostró que la columna de mercurio en el barómetro de Torricelli se reducía a cero cuando se ponía en una cámara de vacío. En 1662 establecer la dependencia entre la presión y el volumen de cualquier gas. Si se mantienen constantes la temperatura y la masa, el volumen de un gas varía en proporción inversa a la presión. Esta ley se puede expresar como PV igual K1, donde P es la presión, V es el volumen y K1 es una constante de proporcionalidad.
El francés Jacques Charles en 1787 encontró que cuando la presión no es muy alta y se mantiene constante, el volumen de un gas aumenta con la temperatura casi en forma constante. Charles encontró que si la presión se mantiene constante, entonces el comportamiento de la mayor parte de los gases se apega a la ecuación V igual V0T, en la que el coeficiente de dilatación es igual para todos ellos igual 0. 37 Kelvin menos 1 igual 273 Kelvin. De manera que si se grafica V en función de T a presión constante, se obtiene una recta que pasa por el origen, es decir, cuando se mantiene constante la presión, el volumen de una masa de gas varía directamente proporcional con la temperatura absoluta. A este enunciado se le conoce como la ley de Charles, la cual se puede escribir también como V diagonal T igual K2, en donde V es el volumen, T es la temperatura absoluta y K2 es una constante. Louis Gay-Lussac en 1802 y afirma que cuando se mantiene constante el volumen, la presión de determinada cantidad de gas varía en relación directa con la temperatura absoluta, esto es, P diagonal T igual K3, donde P es la presión, T es la temperatura absoluta y K3 es una constante. En otras palabras, lo que encontró Gay-Lussac es que la presión dentro de una lata de aerosol aumenta tanto cuando se arroja el fuego, que las hace explotar. Es por demás mencionar que las tres leyes de los gases se pueden escribir juntas, para lo cual basta con multiplicar las tres ecuaciones, quedando PV diagonal T igual K, para una masa fija de gas. De acuerdo a la ecuación PV diagonal T igual K, y considerando que la densidad está dada por igual M diagonal V, se tiene que el volumen es directamente proporcional a la masa, Vm, puesto que la densidad es constante porque tanto la temperatura como la presión son constantes. Ahora hablemos de la descripción microscópica del gas ideal. Una de las grandes revelaciones de la física es que todas las cosas ordinarias del mundo, montañas, ramas, televisiones, etc., están formadas por combinaciones de partículas diminutas de materia llamadas átomos. Los átomos se combinan para formar partículas más grandes llamadas moléculas. Los átomos y las moléculas se encuentran en movimientos sin fin. Esto lo pueden deducir de algunas observaciones. Se puede establecer una analogía: se atrapa un poco de aire, alrededor de 20 mililitros. Cuando se le aplica una presión en el émbolo de la jeringa se reduce su volumen a 10 mililitros. Si se suelta el émbolo, el aire se expande hasta recuperar su volumen original. ¿A qué se debe este fenómeno? Efectivamente, el aire contenido en la jeringa está compuesto por pequeñas esferitas moviéndose en todas direcciones, y la presión sobre el émbolo de la jeringa se debe a que una partícula que golpea la superficie del recipiente ejerce una fuerza sobre cierta área, y como el aire atrapado en la jeringa se puede imaginar que está formado por una gran cantidad de partículas, entre todas aplican lo que se percibe como una sola fuerza sobre el émbolo de la jeringa. El desarrollo de la teoría del comportamiento de los gases se dio hasta finales del siglo XIX. Esta teoría fue desarrollada por muchas personas y dado que la teoría supone que un gas está compuesto por partículas en movimiento, se le llamó teoría cinética de los gases. La teoría cinética es una descripción matemática de la forma en que un gran número de partículas diminutas, en rápido movimiento, se pueden manifestar macroscópicamente con las propiedades observadas en los gases. Un gas está constituido por un número grande de moléculas y también la separación entre ellas es grande comparada con sus dimensiones. El gas considerado es una sustancia pura, es decir, todas las moléculas son iguales. Para encontrar una expresión que relacione la presión P, la temperatura T, el volumen 5 y la masa m de un gas es necesario aplicar las leyes de la mecánica a las moléculas que constituyen ese gas. Se pueden explicar algunas de las características de la presión usando la ecuación que se presenta a continuación. Los gases reales cumplen con esta relación con buena aproximación cuando la densidad es baja. Sin embargo, el comportamiento se hace muy diferente cuando la densidad aumenta. Asimismo, la teoría cinética proporciona la descripción microscópica del comportamiento de un gas ideal, para lo cual se tienen que hacer suposiciones las cuales no se cumplen en el caso de que la densidad sea grande. Los gases no ideales solo las cumplen las leyes a bajas presiones. Debido a esas desviaciones para los gases no ideales se han hecho intentos de establecer ecuaciones de estado que reproduzcan la relación PVT de una manera satisfactoria. La más conocida y también la más antigua de las ecuaciones de estado es la llamada ecuación de Van der Waals, la cual se puede escribir como la ecuación que se observa a continuación. Recuerda que por cualquier duda o comentario puedes escribirme a soledad.pech@nube, UNAD México, MX. Muchas gracias, te invito a ver la siguiente videocápsula.